Las lecturas que escuchamos en este tiempo del Adviento tienen un movimiento, una dinámica muy especial. Y si ustedes durante estos días al venir a la Eucaristía están atentos a las lecturas, se van a dar cuenta que el movimiento consiste en esto, en que en la primera lectura se hace una promesa. Y en el Evangelio con Jesús aparece el cumplimiento de esa promesa. Es interesante porque ese movimiento es el movimiento de la vida. Y ese movimiento es el movimiento de la fe. Yo le creo a un Dios que ha prometido y le creo porque cumple. Entonces, en medio de las dificultades y de las luchas de cada día, en medio de los problemas y de las situaciones difíciles, de las adversidades, aparece el que a nosotros se nos hable de un día. Y es el día en el cual nosotros esperamos la respuesta al problema, a la dificultad, y que se solucione lo que a nosotros nos causa tanto dolor. El día en el que saldemos nuestras deudas, el día en el que un matrimonio se vuelva a restaurar, el día en el que los hijos vuelvan a estar en la casa con sus padres, el día en el que la familia vuelva a experimentar armonía y tranquilidad, el día en el que la empresa alcance su punto de equilibrio, el día en el que esta persona que no tiene empleo lo consiga. Soñamos con un día. Y por eso miren cómo comienza el profeta Isaías esa lectura. En aquel día, ¿cuál día? El día del cumplimiento. El día del cumplimiento de la promesa. Entonces comienza diciendo, y es la promesa, en aquel día el Señor del universo preparará para todos los pueblos en este monte un festín. Y nos empieza a poner a soñar. Tienes hambre, vas a comer de sobra. Tienes sufrimiento, vas a ser consolado. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. Y entonces aparece el profeta Isaías alimentándonos la alegría y la esperanza y nos dice que llegará un día donde nosotros tendremos respuesta a nuestras inquietudes. ¿Qué es la vida de un creyente, queridos amigos? La vida de un creyente es soñar y esperar ese día. Nosotros vivimos para ese día, que es el día en el cual el Señor le dé cumplimiento a lo que nosotros creímos y en lo que nosotros trabajamos. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperábamos. Celebremos y gocemos con su salvación. Primera lectura, promesa, aquel día. Y si nos vamos para el Evangelio, entonces nos comienza a contar Mateo. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo del cumplimiento. Isaías nos habla de aquel día, la promesa, y Mateo nos dice en aquel tiempo. Y entonces comienza a decirnos cómo Jesús le da cumplimiento a la promesa. Se dirigió al mar de Galilea, subió al monte, la primera lectura nos habla en este monte, acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, y los ponían a los pies de Jesús para que los curara. Mire lo que nos dice la primera lectura. En este monte, porque así lo dice el Señor,
arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. Habrá un festín, aniquilará la muerte, enjugará las lágrimas. Y le llevan en el evangelio los enfermos y él empieza a curarlos. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos. La primera lectura me dice: habrá comida buenísima, vinos de solera en abundancia. Y el evangelio me dice que el Señor en aquel monte multiplicó los panes. ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes para suficientes para tanta gente? Y entonces con unos panes y algunos peces, Él los alimentó a todos. Todos comieron y recogieron sobras. ¿A usted no les parece muy lindo que el Señor ahí nos esté diciendo que esa es la vida? La vida es esa. Y algunos de ustedes, muchos de nosotros podemos hablar de eso, que el Señor algún día en una dificultad nos habló de aquel día. Llegará el día en el que te vas a reír de eso. Nosotros le decimos mucho eso a la gente. Vienen donde uno desconsolados, vueltos nada, con el corazón partido, con las motivaciones por el suelo, y yo les digo, algún día nos vamos a reír de eso. Y luego vienen donde uno le dicen: Padre, es verdad. Lo que usted me dijo un día, Padre, es verdad, que me iba a reír. Entonces hubo una promesa, no del Padre Freddy, de Dios, que llegará un día. Y entonces luego vienen a contarle a uno que ese día llegó, es decir, que tuvo cumplimiento. Y nosotros nos movemos en esa dinámica. Soñar con el día en el que la enfermedad sea curada, en el que las lágrimas sean enjugadas, en el que las heridas sean vendadas, en el que los corazones sean restaurados, en el que la vida equivocada sea enmendada. Y a nosotros nos mantiene vivo ese sueño, el que el Dios de la promesa y el Dios de la misericordia permitirá en su tiempo el que esas promesas tengan un verdadero cumplimiento. Vamos a pedirle, amigos, al Señor del Adviento, que nos conceda la gracia de aprender a esperar. Lo peor que le puede pasar a una persona es desesperarse, porque el desespero no es otra cosa que usted decirle al Señor: déjeme, yo lo hago, y nosotros siempre lo queremos hacer. Entonces ahí es donde empieza el desespero a pelear con la esperanza. ¿Por qué no lo dejas hacer a Él, que lo sabe hacer mejor? Y esperar significa que usted sea capaz de desarmar el corazón para abrirse a una propuesta mejor, donde Dios, en medio de tus prevenciones, te pone a soñar con un día, el día de la bendición. Digan conmigo: amén.